Pues en primer lugar, buenos días para todos y todas. Quiero darle la bienvenida a esta 11ª cohorte del diplomado. Es un gusto estar con todos ustedes y compartir pues, este espacio en el que vamos a hablar como de los temas que son fundamentales, como iniciales para entender todo lo que sigue de aquí para adelante en este semestre. Pues la verdad es que ustedes son unos privilegiados al tener la oportunidad de participar en este diplomado. Un diplomado que es gratuito, un diplomado que tiene ponentes de primer nivel que vienen, digamos, de afuera, de Bogotá, y no solamente de afuera, sino también tenemos ponentes internacionales, gente que cobra, por ejemplo, 2, 3, 5 millones por conferencia, pero el desarrollo de este diplomado que se ha hecho a partir de una agenda de paz de la universidad con su eje, se tiene como voluntariado, y estas personas que vienen saben que no cobran porque la universidad no les cobra a ustedes, entonces ellos también lo hacen como un voluntariado, y el que cobra, hemos tenido casos de ponentes excelentes que hemos querido traer, pero cobran y pues la universidad no puede pagar, les pagamos el tiquete y una noche de hotel, pero no les puede pagar porque este diplomado en cualquier parte cuesta 5 millones de pesos. Por eso es que nosotros tenemos esa demanda, no solamente aquí en Pereira, sino a nivel nacional, y por eso tenemos que hacer un filtro. Aquí se postulan, digamos, 200, 300 personas. Y en el comité académico hacemos la selección para que sea pues, solamente un grupo muy escogido y que nos garantice que va a continuar. Por eso pues yo los felicito y les doy la bienvenida y espero que lo aprovechen, que le saquen el mayor provecho, y no solo eso, sino también que sean unos repetidores de lo que aquí van a aprender, porque como vamos a ver, la construcción de paz es una obligación de todos, y en especial de ustedes que tienen una sensibilidad por el solo hecho de solicitar este diplomado. ¿Qué pasó? Sí, hay que sacudirlo. Bueno, como una maraca. Entonces, les decía que tienen que ser unos repetidores, que tienen que replicar lo que vemos aquí, porque esa es una obligación de todos nosotros. Y ustedes que postularon para este diplomado, pues quiere decir que son unas personas que tienen capacidad de incidencia y que tienen sensibilidad y que están comprometidos con esta etapa tan importante que está viviendo nuestro país. Bueno, entonces lo que vamos a ver, vamos a hablar de 3 temas fundamentales. Primero, de este periodo de transición. Vamos a hablar un poco del conflicto, de teoría del conflicto, para entender qué fue lo que nos pasó, qué es lo que vivimos. Vamos a hablar también del conflicto en Colombia y vamos a hablar del Acuerdo de Paz de La Habana. Como un brochazo, porque aquí, en desarrollo del diplomado, vamos a ver cada uno de los acuerdos. Ustedes van a tener un ponente, un especialista en cada uno de los acuerdos, en los temas de tierras, en los temas de participación política, en los temas de drogas. Van a tener un especialista. Entonces lo que yo les voy a dar aquí es un brochazo, que yo supongo que muchos de ustedes ya conocen el acuerdo. Bueno, entonces, ¿qué es la transición? La transición es, como su nombre lo indica, es ese periodo de tránsito, de paso. No tienen que tomar nota porque esta presentación les llega para que la tengan. Bueno, claro que muchas de las cosas que uno dice pues no están ahí, pero la presentación, lo que son las ideas básicas, la van a tener. Entonces les decía que la transición es ese paso, es ese lapso,
es ese espacio que hay entre el final de la confrontación, el final de la beligerancia, el cese del fuego y las hostilidades, la firma de un compromiso, de un pacto de paz entre los actores y lo que sigue, el inicio de la implementación de las reformas que se acordaron y de este proceso de construcción de paz. Es un proceso de muy largo plazo. No es que he firmado el acuerdo y por eso con mucha razón la gente dice, pero ¿cuál paz? Firmamos el acuerdo y sí, solamente solucionamos o no solucionamos, transformamos un conflicto que fue el conflicto con las FARC. Nos quedan muchos otros. Ese fue un comienzo y ese fue un logro muy importante porque se desarmó la guerrilla más antigua y más violenta de América Latina. Nos quedan otros conflictos. Es un proceso de largo plazo, es un proceso de muy largo aliento que estoy pasando para que ustedes vayan viendo. Es un proceso de muy largo plazo, es un proceso de largo aliento que intenta corregir, erradicar o minimizar las causas que motivaron el conflicto y que generan su permanencia en el tiempo. Es un proceso además, y aquí ¿por qué no pasa? ¿Quién lo pasa? Ah, yo soy la que lo paso, perdón. Sí, es que son muchas cosas al tiempo. Eso. Bueno, es un proceso que incluye al Estado y sobre todo a la sociedad civil, a la población, a la gente, porque como decía Kofi Annan, que fue secretario general de las Naciones Unidas cuando vino a Colombia, que estábamos terminando el pacto antes de que se firmara, él vino y nos acompañó y dijo, si la paz en Colombia no es de toda la sociedad, Colombia nunca la tendrá. Por eso es tan importante que nosotros como actores de la sociedad civil y la comunidad internacional que nos ha acompañado siempre presionen, porque esto no es obligación, no es función solamente del Estado y del gobierno, y máximo en las circunstancias en que estamos ahora con un cambio de gobierno adverso a la negociación de La Habana. Pero bueno, ¿qué es la paz? Muchos conceptos de paz, hay más de 200 definiciones de paz. Que la paz romana, que como su nombre lo indica, viene de esas épocas de bárbaras naciones donde se conquistaban los territorios con unos grandes ejércitos y se enfrentaban y mataban, acababan hasta con el nido de la perra, y entonces había una paz pues porque no quedaba con quien combatir, y aparentemente se ponía un orden y se entronizaba un régimen. Y esa era la paz romana, la paz con armas. Es la paz que en algún momento se pretendió hacer en Colombia, que siempre se ha tratado de hacer, la que se hizo, supongamos, en las guerras de independencia, la que se hizo, pero es una paz transitoria, porque si no se solucionan las causas que generan ese conflicto, la violencia se recicla. Hablamos entonces de la paz perpetua, es una paz filosófica que decía Kant, que vamos a hacer un acuerdo entre todas las naciones para respetar los territorios, para que nadie intente colonizar ningún otro territorio. Esa es una paz pues, idílica, imposible. La paz neutra, la paz gaia, que es la que tiene que ver con la naturaleza, la paz espiritual, la paz interior, la paz social, bueno, muchos tipos de paces. Pero nosotros vamos a preocuparnos únicamente por clasificar todas estas en la paz negativa y la paz positiva. Pero la paz posible es la paz imperfecta, como decía de la calle Lombana. Este acuerdo fue la mejor paz que pudimos lograr, dadas las circunstancias, dado el nivel de polarización, dadas las características de los inamovibles del Estado y los inamovibles de la guerrilla. Fue
el mejor acuerdo que pudimos lograr fue la mejor paz que pudimos conseguir. Una paz que tiene errores, que tiene debilidades, pero que logró desarmar y desmovilizar más de 12.000 combatientes que estaban permanentemente generando víctimas. Logramos cerrar esa fábrica de víctimas. Bueno, la paz positiva entonces es utópica. ¿Qué dice la paz positiva? La paz positiva habla de un estado en el que se garanticen todos los derechos, los deberes de los asociados, de un estado donde se garantice que cada una de las personas va a tener la posibilidad de desarrollar todo su potencial humano, un estado de justicia, un estado de equidad, un estado donde no hay conflictos. Eso es imposible porque vamos a ver cómo el conflicto hace parte de la naturaleza humana. Esa es una paz utópica, pero como todas las utopías, es importante porque son faros que nos guían, logros a los que queremos llegar y que hacen que cada vez nos esforcemos más por lograr una cosa que es una utopía, que es imposible, pero que es una guía. Bueno, entonces la paz, como dijimos, la paz que tenemos es una paz imperfecta que combina aspectos de la paz negativa y de la paz positiva, que es realista y que convive con aciertos y con errores, pero que apunta a conseguir el máximo de paz posible de acuerdo con las circunstancias y las condiciones sociales. Vamos a ver entonces ahora qué es el conflicto. Hay también varias clases de conflicto: el conflicto interpersonal, el conflicto intrapersonal, mi problema personal, mi trauma individual, mi conflicto con mi pareja, con mi esposo, con mi papá, con mi mamá, con el maestro, con el jefe. Ese conflicto no lo vamos a tener en cuenta. Vamos a centrarnos únicamente en el conflicto estructural o en el conflicto social. En el conflicto estructural o en el conflicto social, que es aquel que se da cuando un grupo humano intenta un cambio de unas estructuras que le impiden lograr el desarrollo de su potencial, de unas estructuras que le impiden participar en la política. ¿Y qué es la política? En últimas, la política es la distribución de los recursos en una sociedad. Y en Colombia hemos visto que muchos grupos han sido excluidos de esa posibilidad. Es entonces, digamos, para un autor, para un filósofo que se llama Axel Honneth, me encanta esa definición: el conflicto social, siempre estamos hablando del conflicto social o estructural, es una lucha por el reconocimiento. Y cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el conflicto con los indígenas del Cauca, no es más que una lucha por el reconocimiento como los verdaderos dueños de las tierras del Cauca, como los verdaderos dueños, defensores de su cultura, de su lengua, de sus tradiciones, de su justicia. Entonces a mí me encanta esa definición de Axel Honneth, que dice que el conflicto es una lucha por el reconocimiento de unas minorías, por el reconocimiento de la población LGTBI, por el reconocimiento de las mujeres, de los derechos de los niños, de los ancianos. Ese es el conflicto social. Bueno, pero el conflicto no es malo ni bueno por sí mismo. El conflicto es necesario porque es un motor de transformación de las sociedades. ¿Qué tal que no hubiera conflicto? El conflicto es esa oportunidad que se encuentra en el ser humano cuando entra en contradicción con las instituciones que él mismo creó. Por ejemplo, en la Edad Media, ese régimen feudal tan espantoso que le daba los derechos al noble de llegar, por ejemplo, en la noche de la celebración del matrimonio, de llegar y ser el primero que se acostaba con la novia. Y él
vasallo simplemente tenía que aceptar esa realidad, porque el feudalismo era una parte de la cultura feudal que así lo estipulaba. Y llegó un momento en que los vasallos se rebelaron, o como pasó por ejemplo en la Revolución Francesa, que decía que las leyes de esa época decían que los hombres desde que nacían, dependiendo de la cuna en que nacieran, tendrían que ser toda la vida. El que había nacido plebeyo o vasallo sería así toda la vida como el que había nacido noble. Y a través de una revolución violenta que costó la sangre de todos los nobles, la cabeza de María Antonieta y de Felipe del Rey Sol, llegaron entonces a conseguir que los hombres fueran iguales ante la ley, que no tenía que estar predeterminado el hecho de su nacimiento para poder superar socialmente o para poder establecer una movilidad social. La revolución bolchevique, digamos, también mediante una revolución sangrienta, acabó con el poder de los zares. Yo estuve, digamos, en San Petersburgo y uno se acordaba de todas estas paredes forradas en oro, de esta ostentación tan grande a costa de la pobreza de la sociedad de esa época, digamos, de principios de finales del siglo pasado y principios de este, y cómo a través del asesinato de toda la familia real de los zares, de su esposa, de Sarina, de los hijos de Rasputin, bueno, de todo el mundo, cómo a través de esa revolución violenta se logró el cambio, la tierra para los mujibs y el poder para los soviets. Pero igual la revolución mexicana también logró la tierra para los campesinos y para sus auténticos dueños, que eran los indígenas. Igual, bueno, la revolución cubana, a través también de una revolución sangrienta, pudo deponer un dictador batista que había convertido la isla en el prostíbulo de los Estados Unidos. Pero bueno, en Colombia tuvimos una revolución también violenta de 50 años, pero aquí no se cumplió ese postulado de Marx, que decía que la revolución, es la partera de la historia, que la revolución sangrienta es la partera de la historia. Pues aquí en Colombia no, la partera de la historia, porque a través de esa revolución nace una nueva sociedad. Aquí en Colombia no logramos que naciera esa nueva sociedad. Se desangró el país y fue imposible, porque como dice Johan Galtung, el hombre es un ser con capacidad de paz, y desvirtuó ese concepto de que la revolución es la partera, la revolución sangrienta es la partera de la historia. Bueno, entonces el conflicto, eso para mostrarles que el conflicto es importante porque es el motor de transformación social y de creación de nuevas instituciones, de transformaciones sociales que requieren los estados. El conflicto se define con 3 elementos muy importantes, que son las partes o los actores, entonces, que tienen necesidades, que tienen intereses y que tienen derechos y que son distintos, tanto en una parte como en la otra, que se ven enfrentadas en el conflicto. El problema, que es el origen de ese conflicto, el desacuerdo, la contradicción, la incompatibilidad, las necesidades insatisfechas. El proceso es el desarrollo de esa situación problemática, cómo se va desenvolviendo el conflicto, que se puede, o por necesidades, cuando se tramita por posiciones. Cuando se tramita por posiciones, se cierran las alternativas de solución, porque sencillamente yo lo quiero, pero tú también lo quieres.
yo lo tengo y lo necesito, pero tú también lo tienes y lo quieres y lo necesitas. Si no hay otra opción, es muy difícil llegar a un acuerdo. Pero si negociamos el conflicto o tramitamos el conflicto a partir de intereses, hay muchas más opciones. Por ejemplo, llega una señora a la casa y encuentra a las dos hijas peleando por una naranja, pero peleando pues a las manos por una naranja. Entonces la mamá trata de solucionar el conflicto y ustedes creen que ¿qué hizo? Partió la naranja y le dio la mitad a una y le dio la mitad a la otra. Siguieron peleando. Siguieron peleando porque la una necesitaba la naranja para hacer un jugo y la otra necesitaba la cáscara de la naranja para hacer una mermelada. No se justificaba hacer una mermelada con la cáscara que da media naranja, ni se justificaba hacer un jugo con el zumo que da media naranja. Si la mamá la sienta y dice, las pone a dialogar, ¿para qué necesitan la naranja? Había podido encontrar una solución que satisfaciera realmente las necesidades de las dos. Entonces, esa es la forma de tramitar el conflicto, no por posiciones que son inamovibles, que es que las FARC quieren cambiar el modelo económico de este país. El gobierno dice, pero ¿cómo? La propiedad privada es parte de la estructura y de la historia y de la razón de ser y de la empresa de este país. Es un inamovible. Nunca nos hubiéramos podido poner de acuerdo si dicen, ¿usted para qué quiere cambiar? ¿Usted para qué quiere cambiar la estructura económica de la propiedad privada? No, pues porque yo quiero que todo el mundo tenga un pedazo de tierra, porque yo quiero que haya más justicia, porque yo quiero que no haya esta concentración y esta cantidad de latifundios. ¿Y usted por qué no quiere dejar, a la otra parte, por qué no quiere dejar que se cambie la estructura? No, porque es que este país se ha hecho a base de las pequeñas y medianas industrias. Como a partir de ese interés se puede llegar a un equilibrio. Entonces vamos a repartir la tierra, vamos a hacer una reforma agraria que nunca se ha hecho y a tratar de que todos quedemos contentos y el acuerdo sea un gana-gana. Cuando se tramita a partir de necesidades podemos encontrar puntos comunes. Bueno. Sí. Bueno, vamos el conflicto, como decíamos, pues siempre va a existir, porque es parte de la naturaleza humana, de los hombres cuando entran en relaciones, siempre vamos a tener diferencias, va a haber quién tiene, quién no tiene, quién es blanco, quién es negro, quién piensa así, quién piensa contrariamente, quién tiene, quién necesita, o sea, es imposible pretender que no haya conflicto, siempre habrá conflicto, pero la idea no es que el conflicto se acabe, porque no se va a acabar nunca, sino tramitarlo y manejarlo de una manera asertiva, de una manera positiva, de una manera pacífica, de una manera razonable y dialogada, no violenta. El conflicto es malo cuando se torna violento. En construcción de paz hay un teórico muy importante sobre el que me baso para estas exposiciones, me baso básicamente en dos, en Johan Galtung y en Jean-Paul Lederach. Ellos son teóricos, el más importante, Johan Galtung, el 80% de los conocimientos de construcción de paz que hay en el mundo fueron hechos por él, fueron concebidos por él. Es un viejito, tiene 93 o 94 años. En este momento estuvo en Colombia hace unos 4 años. Tiene un centro de paz en Noruega que es muy importante. Y bueno, como él es un matemático, sociólogo, psicólogo, filósofo, toda su teoría la desarrolla a través de la matemática.
entonces todas con triángulos, con ecuaciones, con figuras geométricas. Y ha dicho que el conflicto se explica de la misma manera a través de una relación, de la interrelación que se da entre tres aspectos. Por eso lo llama el triángulo ABC del conflicto. Él toda su teoría la ha desarrollado en inglés. Entonces, por eso llama el triángulo del conflicto, donde A es attitude, B es behavior y C es contradiction. Triángulo ABC de la relación que se da entre estos tres vértices del triángulo. Las actitudes se refiere a los sentimientos, a la percepción, a las expectativas de este grupo. Lo que quieren, lo que desean, lo que no tienen, lo que buscan con el conflicto. El comportamiento es la resultante de esas insatisfacciones, de esas necesidades, de esas contradicciones. Y la contradicción es entonces el motivo, el conflicto. Entonces, ¿cómo todas se están relacionando permanentemente? Decimos que es la resultante de la interacción de esos tres aspectos, internos e externos, las motivaciones, las actitudes que determinan los comportamientos. Si, por ejemplo, las FARC se sentían perseguidas, bombardeadas, excluidas, sin derechos, sin acceso a bienes públicos, ¿cómo se podían comportar cuando no tenían posibilidad de sentarse a negociar el conflicto, a que se les oyeran sus necesidades? Pues de una manera violenta. Si el Estado se sentía secuestrado, bombardeado, masacrado, pues por las FARC, ¿cómo podía ser su comportamiento? Pues también violento. Entonces los comportamientos, las actitudes determinan los comportamientos. Bueno, el acuerdo entonces no termina el conflicto, lo transforma. Los conflictos nunca se terminan, se transforman. Digamos, el conflicto con las FARC lo transformamos a través de la política. Ellos están en este momento en el Congreso luchando por sus ideales, representando sus intereses, pero el conflicto sigue, se está tramitando de una manera política. Cuando se soluciona un conflicto surgen muchos otros. No quiere decir que el conflicto se acaba con una negociación como la de las FARC, por ejemplo. Entonces no termina, sino que se transforma. Se pasa de un conflicto tramitado por la violencia a un conflicto que se maneja desde perspectivas más civilizadas. Johan Galtung dice que el conflicto no se soluciona, sino que se transforma mediante la empatía, la no violencia y la creatividad. Bueno, aquí vemos entonces una relación que él hace. Aquí hay una cantidad de conceptos de construcción de paz en esta figura. Tenemos entonces el triángulo ABC, comportamiento, actitud, negación de necesidades, y su relación, cómo los comportamientos generan lo que es la violencia directa. ¿Cuál es la violencia directa? Es esa que vemos, es esa que se manifiesta de manera más extrema en la guerra, pero es esa que vemos también con los secuestros, con los asesinatos, con las mutilaciones, con las bombas, con las minas antipersonal, con las desapariciones forzadas, con esos 11 hechos victimizantes que están contemplados en el Código Penal y en el Acuerdo de Roma. Es la violencia directa, es la violencia que se siente, que se ve. ¿Sí? ¿Está claro? La violencia directa. Su forma más directa es la guerra. La violencia directa, la violencia que sienten las personas, los grupos. La naturaleza también es víctima de esa naturaleza violenta, de esa violencia directa. Es entonces la punta del iceberg, pero abajo está una violencia cultural y una violencia estructural que es invisible, que está determinada, la violencia cultural por las actitudes y la violencia estructural por la negación de necesidades. ¿Y cuál es la violencia estructural? Es la que ejercen los estados a través de sus
instituciones, a través de sus políticas económicas, de sus políticas de sus estructuras políticas, sociales y económicas. Por ejemplo, es la violencia o son las normas o son las instituciones que le niegan al individuo la realización de su potencial, que le niegan acceso a la educación, que le niegan acceso a la salud. Por ejemplo, ¿cómo se llama eso? De la muerte, cuando la gente se muere en la puerta de las clínicas, el paseo de la muerte, que la gente se muere en la puerta de la clínica porque no la atienden. Eso es violencia directa y eso es culpa del Estado. El hecho de que la educación sea de mala calidad o de que en los campos no hayan escuelas, eso es violencia estructural, eso es culpa del Estado. Eso es culpa de las estructuras sociales que se roben la plata de la alimentación de los niños, eso, que se roben la plata de los ancianos, el cartel de la hemofilia, el cartel de los pañales, todo eso es violencia directa, violencia estructural, ejercida a través de las instituciones que no controlan o de las políticas estatales que se roben la plata de las pensiones. Está clara la violencia directa, está clara la violencia estructural de la contratación, claro. Vamos a ver entonces ahora cuál es la violencia cultural. Hola, no hay agüita, monitora. La violencia cultural. La violencia cultural es entonces esta violencia que se ejerce a través de los medios de comunicación, a través de mensajes, digamos, en la misma educación, a través de símbolos, a través de la cultura, de formas, actitudes. Por ejemplo, decir, no, cuando mataron a Aníbal Torres, que salió el ministro a decir, no, algo tuvo que haber pasado. Algo tuvo que haber pasado porque no lo iban a matar porque sí. Pero lo mataron porque sí. Lo mataron porque lo querían vestir de guerrillero y le querían poner un arma. Cuando él se había desmovilizado y se había convertido en líder de su comunidad. Porque además él era un líder en su frente guerrillero y se vino con su gente a un NTCR y lo mataron el ejército. Y trataron de esconder la cosa. O cuando dicen, no, la violaron, pero claro, pues con esos escotes y con esas minifaldas, claro. Que la mataron, algo raro tenía que tener, por algo fue, o sea, revictimizando a la persona. O cuando decía el ministro de Defensa, no, los mataron por Dios de faldas. Todo eso es violencia cultural. Cultural, además que revictimiza y que legitima la violencia. O como Uribe, cuando dice, no, es que hay masacres sociales que son buenas. Legitimando la violencia. O yo tengo un ejemplo aquí. Por ejemplo, estamos en violencia cultural, es esa imposición de valores, de pautas culturales. Es ese culto a los héroes de la patria que son los soldados. ¿Y qué pasa con esa cantidad de héroes anónimos que le apuestan a la paz? Esa cantidad de mujeres en los territorios, líderes, lideresas, que los están matando. Esos sí son héroes de la patria, bueno, igual los soldados, pero solamente estamos exaltando permanentemente a esos héroes de la patria que son los soldados. Entonces, formas que legitimen, promuevan o justifican la violencia, crear enemigos públicos a los que hay que combatir, deslegitimar y destruir la posverdad. Por ejemplo, esos trinos de Álvaro Uribe, pues ustedes me perdonen, este es un poquito desactualizado de hace como unos 2 o 3 años, porque yo tengo el honor de haber sido bloqueada en Twitter porque
Álvaro Uribe, entonces por eso está un poco desactualizado. Cuando mataron a Carlos Araiza, y él dijo, qué buen muerto. Dios, no hay muertos buenos, ni hay muertos malos, todo el mundo tiene derecho a una justicia. ¿Ah? Y entonces dijo, Carlos Araiza era un bandido. Eso solamente lo puede determinar la justicia. Murió en su ley, Araiza es un buen muerto. Si no, que lo diga Cepeda. Esto es esa forma de deslegitimar, de justificar la violencia, como así que un buen muerto. Es que no hay muertos buenos ni muertos malos. Y de señalar personas para que los maten, ponerles una lápida. Claro, claro. Bueno, esa es la violencia cultural, nos queda clara. La violencia cultural, la violencia estructural y la violencia directa, ¿no? Entonces, la violencia estructural, como dijimos, esas estructuras políticas, económicas de un Estado que impiden el desarrollo del potencial humano o la satisfacción de necesidades básicas o el acceso a bienes públicos como la justicia, la salud y la educación. Y la directa es la agresión, el daño visible, físico, verbal o psicológico. La máxima expresión es la guerra y es la punta del iceberg porque es la que se ve. Y digamos, la paz romana acabaría con esta violencia directa, pero quedan por debajo estas otras dos violencias que van a reciclar la violencia si no se atacan y se corrigen sus causas. Johan Galtung también habla de tres etapas, digamos, o tres instancias en la paz. Habla de un concepto que se llama, pues como en toda su teoría, a pesar de ser noruego y hablar pues, los idiomas, el danés y el noruego, toda su teoría la desarrolló en inglés. Entonces se habla de peacemaking, de peacebuilding y de peacekeeping. Peacemaking tiene que ver con las actitudes que ya vimos que son los sentimientos, los deseos, las necesidades de ese grupo social. Entonces, peacemaking, ¿qué es? Cuando los guerreros te ponen las armas y se sientan vamos a dejar de atacarnos. En ese momento están haciendo la paz, pero la paz no es un papel, la paz no es un acuerdo, sencillamente es el fin de la confrontación, de la violencia directa. Entonces, es entender y aceptar que hay un conflicto armado y que la violencia, que la victoria militar no fue posible, ni para los unos, ni para las FARC, que su objetivo era tomarse el poder por las armas, ni para el ejército, ni para el Estado, que quería derrotarlas. Entonces, no fue posible, llevamos 50, 60 años matándonos, pues, bueno, vamos a tratar de negociar. Y ahora van a ver la razón cuando miremos lo del conflicto. Entonces se inician los diálogos y se establecen unas condiciones para una paz estable y duradera. Ahí no hay paz. Ahí simplemente hay una paz negativa. Pero esa no es la paz. Sí, una paz negativa, ¿se acuerdan? Donde no hay guerra. Bueno, entonces, peacebuilding, la construcción de la paz. Esta es la etapa más importante en la que estamos nosotros. Ya esta la hicieron y ahora estamos en esta, que se refiere a esas reformas, a esa solución de las causas que motivaron el conflicto y que ¿cómo se hace? A través de reformas. El Estado las hace a través de reformas a las estructuras sociales, políticas y económicas, y la sociedad civil y nosotros las hacemos a través de transformaciones personales, a través de cambios en nuestras formas de relación, a través de acabar con eso de la jugadita, del atajo, de la trampa, de que el vivo vive del bobo, que nos han caracterizado nuestra forma de relacionarnos, del ser y como voy yo ahí. O sea, si de verdad queremos paz, tenemos que cambiar nuestra forma de relacionarnos, de excluir a la gente,
de ver al otro como el enemigo, en lugar de verlo como el contradictor. Entonces, esta etapa de construcción de paz es no solo para el Estado, para el gobierno, sino especialmente para nosotros como sociedad civil. Si nosotros cambiamos, el Estado necesariamente tendrá que implementar y tendrá que cambiar, sobre todo un Estado adverso a la implementación del acuerdo como el de ahora. Y ahí es el papel tan importante que tenemos como sociedad civil. Bueno, entonces, ¿qué es peace building? Es toda esa etapa de construcción de la paz que implica las reformas, la legislación, las reformas y la implementación, y en nosotros el cambio de muchos cambios, especialmente en la forma de relacionarnos. El peacekeeping, que se relaciona con los comportamientos, es la manera como vamos a aprender a solucionar, a tramitar los conflictos de una manera civilizada, sin violencia, a través de la negociación, a través del diálogo, para evitar la violencia. Entonces, es el manejo negociado, la prevención y transformación de conflictos, a través de relaciones más pacíficas y sostenibles, la desmovilización, por ejemplo, el rearme de estas tres personas dio al traste con todos estos conceptos del peacekeeping. El rearme de tres personas, muy grave, muy decepcionante, muy frustrante, pero cuando uno ve lo que está trabajando la gente en los territorios, lo que están trabajando las mujeres, lo que están trabajando los excombatientes, pues uno dice, seguimos para adelante porque esto sigue. El problema fue de hechos, 3 personas, 5, 10, pero ya son delincuentes porque perdieron todos los beneficios del acuerdo. Estamos en la transición, que es el posconflicto, y eso estaba previsto. Que se devolvían unos, ¿sí? Y eso ha pasado en todos los procesos de paz en el mundo. Esto pues, sino que claro, con esta oposición, con esta polarización que tenemos aquí, ellos aprovechan para explotar esa situación como se acabó la paz. No, no se ha acabado, seguimos. Y ellos siguen. Hay 10.000 personas en los territorios, en los EPCR, trabajando y apostándole en los proyectos productivos y excombatientes estudiando. Ahora no hay aquí, en esta corte no hay ningún excombatiente. Nosotros hemos tenido, en todas las cortes, excombatientes que han hecho el diplomado. Sí, hemos tenido de las FARC, hemos tenido del paramilitarismo, hemos tenido, sí, siempre, de verdad no hay, pero muchas veces ellos no se identifican por razones de seguridad, pero hemos tenido también militares que venían uniformados. Tuvimos como en la corte, hace como 2 o 3 cortes, tuvimos un grupo de 5, y yo cuando hablo, pues hablo y digo unas cosas. Y bueno, tenía unas diapositivas en ese momento que era lo que hacía el ejército y lo que hacía, y yo dije, no, yo hablo. Y pues esperaba, y al final se vinieron, y yo dije, ¿qué me van a decir? Me dijeron, la felicitamos, excelente, todo lo que usted ha dicho es así. Sí, muy chévere. Pues esta es la primera corte que no veo. Pues la verdad es que yo estaba fuera de la ciudad, entonces no estuve en la selección que hicieron, porque casi siempre vemos ahí, hemos tenido policías, hemos tenido, era como un sargento y como 2 oficiales, y yo creo que 2 cabos, algo así. Muy interesante cuando ellos vienen porque no hablan mucho, pero todo esto, ellos que han vivido la guerra, pues, lo aprovechan muy bien. Bueno, entonces para entender el conflicto, vamos a imaginar que vamos a hacer una fogata, o que vamos a hacer una sal, vamos a prender el fogón. Vamos a tratar de entender el conflicto a través de una metáfora o de un símil que es el fuego.
conflicto es como el fuego. Entonces, bueno, vamos a hacer una fogata. Entonces, ¿qué hacemos? Empiezan a acumular todos los materiales para esa fogata. Los palitos, el carbón, no sé qué, puede ser también, digamos, cuando yo voy a hacer al carbón, incluso como una servilleta, le echo aceite de cocina para en un determinado momento prenderlo. Entonces vamos acumulando. Ese es el fuego. ¿Qué pasa con el conflicto? Se van acumulando una serie de insatisfacciones, de violaciones a los derechos humanos, de negaciones, de contradicciones, y se va sintiendo como en el ambiente esta inconformidad. Entonces los indígenas pidieron que venga el presidente y estamos aquí esperándolo y los deja esperando y no llega, y cuando llega entonces se queda encerrado para que ellos vayan allá, y toda esta insatisfacción se va acumulando. Volvamos al fuego. Entonces tenemos ahí y una mínima chispa, ya está todo listo, están todos los palitos y todos los carboncitos y todo junto, y la servilleta mojada con el aceite, y está todo listo. Una chispa, un fósforo, y se enciende el fuego. Igual en el conflicto. Una gota que rebosa la copa, y empieza a arder el conflicto. La independencia no se dio por el florero de Llorente, no, eso fue un motivo, esa gota que rebosó la copa. Los conflictos no se dan por estos hechos, se dan por una acumulación, al igual que el fuego. Bueno, entonces ya está el conflicto, empieza a arder, o sea, se ha materializado el conflicto, se ha materializado el conflicto, y empieza a arder cada vez más fuerte el fuego, cada vez más fuerte, al igual que el conflicto, y llega un momento en que se va extendiendo, con el viento, y se va extendiendo, y al igual aquí va escalando, el conflicto va escalando, se va calentando, y cada vez la violencia va arreciando, al igual que el fuego va arreciando, y entra en una crisis. Y cuando está en su máximo, la violencia también está en su máxima, y si hay que usar la motosierra y cortar cabezas y acabar con todos, usamos. Y si hay que bombardear y llevarnos por delante esta población civil, bombardeamos. Pero esta guerra hay que ganarla. Igual el fuego se lleva lo que ven por delante. Pero ¿qué pasa? Como en el fuego se van consumiendo las grasas y se van consumiendo los materiales, y al último se va acabando el fuego, porque consumió todo el material que lo alimenta, al igual que el conflicto. 220.000 muertos, un país completamente destrozado, un tejido social roto, una sociedad desestructurada, y entonces llega un momento en que no podemos seguir así, hace crisis el conflicto y no podemos seguir así, vamos a sentarnos a ver cómo resolvemos este conflicto. Entonces llega la negociación, viene la resolución, que es la etapa en que estamos, luego vendría esa etapa de construcción de paz, y luego la reconciliación. Esto aquí está pues bien explicado en cada una de las etapas, que es la que ustedes se van a llevar, es más o menos lo que yo les he dicho. El conflicto es como el fuego arrecia cada vez con más fuerza, al igual que la violencia, la crisis, Vamos a hablar ahora a ver cómo ha sido ese conflicto en Colombia. Esa es la teoría, y vamos a ver qué pasó aquí en Colombia. Bueno, en Colombia el conflicto ha sido un acumulado de violencias que vienen desde tiempos inmemoriales.
desde la conquista, que fue violenta por parte de los españoles, que llegaron a arrasar, a robar, a apropiarse de las tierras, de las riquezas, a destruir la cultura. Sigue con la colonia, llega a las guerras de independencia, luego vienen esas constituciones del radicalismo liberal de 1863 y la Constitución conservadora de 1886, que señalan dos extremos, digamos, dos radicalizaciones del pensamiento político. Y viene entonces esa guerra de los 1000 días entre liberales y conservadores, porque se terminó el siglo e inició el siglo XX. Viene luego un periodo de relativa paz muy corto de 20-25 años, y con la caída, digamos, con el inicio de la República Liberal en los años 30, viene entonces una violencia política, sobre todo en los Boyacá y los Santanderes, que se extiende durante todo ese año. Vienen los conflictos también agrarios de los años 30 y de los años 40, y la violencia se extrema en los años 50 y 60, la violencia político-partidista. Llega entonces el Frente Nacional, que hace una paz no entre los guerreros, porque es que esa guerra fue del pueblo. Las élites, digamos, asusaban la guerra, el Partido Conservador y el Partido Liberal, pero los grandes jefes no soltaban. Entonces se van a una isla en España, a Sitges y Benidorm, y hacen unos acuerdos. Sabe que no nos sigamos matando, que el pueblo no se siga matando, esto es un derrame de sangre, más bien hagamos un pacto. Usted gobierna 4 años y me da el 50% de la burocracia a mí. Luego yo gobierno 4 años y le doy el 50% a usted. Entonces hacen este pacto, ahí no hay verdad, no hay justicia, no hay reconocimiento de víctimas, no hay nada. Pero hacen la paz, y ese es el Frente Nacional. Pero solamente usted y yo nos vamos a turnar el poder para que aprendan. Vamos a hacerlo primero por 16 años. Pero ya después seguimos así. Pues resulta que antes de que terminara, salió Rojas Pinilla con un partido que se llama la NAPO. Y ganó las elecciones y dijeron que ¿qué? Nosotros no, esto aquí es solamente de los dos. Y le robaron las elecciones a Rojas Pinilla. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que la historia política de Colombia se ha identificado por la violencia en el manejo de la política, por la sangre a través de toda nuestra historia. Como decíamos ahora, una cultura de guerra que ha destruido el tejido social y ha desestructurado la sociedad, y sobre todo ha penetrado la política, dejándonos una marca bien difícil de superar. Fíjense que ahora no, todos los días matan a los candidatos a consejos, a alcaldías, porque es acabar con el enemigo, es desaparecerlo a través de las armas. La política se hace con armas en Colombia. Bueno, entonces esa guerra ha formado parte dominante de nuestra cultura. Es ya como una forma de identificarnos, hace parte de nuestro ethos. Pero como dice Johan Galton, el hombre es un ser con capacidad de paz. Y la paz, como cualquier habilidad, se aprende. Y por eso estamos aquí en este diplomado con ustedes. Y por eso estamos convencidos de que este mensaje hay que darlo y repetirlo, y es nuestra actividad a través de escritos, a través de publicaciones, a través de las redes, porque la paz es una habilidad que se aprende. No estamos condenados a vivir eternamente en una violencia. La paz es posible, la paz se aprende, como se aprende a nadar a través de la práctica, como se aprende a montar en bicicleta, y como se aprende a escribir. Y en esas estamos. Esa es la razón de este diplomado. ¿Dónde está?
ha sido un enfrentamiento entre el Estado y unas fuerzas ilegales, entre unas fuerzas que han tenido una razón, cada una de ellas de distinto índice, de distinta naturaleza, y por eso decimos que el conflicto de Colombia ha sido multicausal, tiene muchas causas, y ha sido polifacético, tiene muchas caras, es muy complejo. Los europeos no entienden el conflicto colombiano, porque digamos los otros conflictos que han sido negociados a través de que han sido resueltos a través de negociación política, tienen una causa, es un conflicto racial, es un conflicto por la tierra, o es un conflicto, digamos que se llama político, por el poder, o es un conflicto religioso. Pero, bueno, es que ayer estuve también toda la tarde en la Universidad de Quindío y estoy, que mejor dicho, y allá era sin micrófono. Entonces, son conflictos que tienen una causa territorial, político, racial, pero es que el de aquí las tiene todas juntas. Entonces, bueno, además ha sido un conflicto de muy larga duración y eso ha hecho que se degrade hasta límites extremos. Porque, digamos, otros países han tenido conflictos, Argentina, los montoneros, Perú, Ecuador, pero son conflictos de 5 años, de 6 años, desde aquí. Duró 54 años, pero venía de otro conflicto, y ese a su vez venía del otro. Hemos estado en conflicto, de conflicto, sí. Entonces, teníamos, por ejemplo, aquí, un conflicto multicausal polifacético que afecta principalmente a la población civil atrapada en el fuego cruzado. En el conflicto colombiano, el 78-80% de las víctimas son población civil. Solamente el 20%, el 18% es combatientes. El 80% es población civil. Eso tienen estas guerras que se llaman las guerras nuevas. Son guerras que afectan básicamente a la población civil. Digamos, antes se enfrentaban los ejércitos y morían los combatientes. Ahora no, ahora es la población civil que se ha convertido como en un motor de la guerra, porque atacan a la población civil y eso es una presión más para el enemigo. Bueno, diversas guerras y grupos ilegales que actúan simultáneamente a partir de los últimos años de las últimas décadas del siglo XX, que representan intereses completamente distintos. Por ejemplo, el M-19. El M-19 surgió a raíz de las elecciones del año 70, cuando se la robaron a Rojas Pinilla. Y entonces los grupos de hijos de militares, entre los que estaban Aaron Wolf, entre los que estaba Pavón y ¿cómo se llama el papito, el comandante Papito? Pizarro León Gómez. Ellos tres eran hijos de generales, y ellos fueron los que iniciaron el M-19 como una reacción a esa estrechez democrática, Entonces, sus causas de lucha eran las reformas políticas que buscaran una participación democrática más amplia y un sistema electoral más transparente. Porque se acuerdan que en esa época, bueno, todavía, que el que excluya elige. Bueno, el Quintil, sí, de pronto menos, pero el Quintil Lame es un grupo que representaba un líder, tiene el nombre de un líder de esas luchas agrarias de los años 30, pero esta fue una guerrilla de los años 60 y 70 que luchaba por las reivindicaciones de los pueblos indígenas, por sus intereses, por su tierra,
por su representación, por su reconocimiento. El ELN, que luchaba por la nacionalización de los recursos mineroenergéticos, por el petróleo y por la minería, y que no fueran esas concesiones a las multinacionales que acaban con el territorio. La FARC, que luchaba por la tierra para los campesinos y porque el Estado reconozca esa deuda social que ha tenido con las periferias del país. Las Autodefensas Unidas de Colombia, que luchaban para defender a la sociedad de una guerrilla que nos estaba asfixiando, con esas pescas milagrosas y con esos secuestros en los que trataban a la gente como animales y como en campos de concentración. Entonces las AUC, las autodefensas, se formaron para defenderlos. El ejército, el Estado, cumplía una función constitucional de garantizar la vida y la honra y los bienes de los colombianos. Fíjense que, así como yo lo estoy diciendo, todos tenían la razón. Todos tenían una lucha y un motivo. ¿Qué pasó? Una guerra de 60 años. Y el narcotráfico que empezó a ser el combustible de la guerra, porque la guerra es muy costosa. Y el Estado tenía todos los recursos de los impuestos y de todo, pero los paramilitares no, y los grupos guerrilleros tampoco. Entonces, el narcotráfico, que es el sostén de la economía para todos los actores, incluidos el Estado, ¿no? Incluido el Estado. Y actualmente, solucionado ya el problema con las FARC, entonces tenemos, como decía este señor, de la Cruz Roja Internacional. Colombia cerró el conflicto con las FARC, pero tiene actualmente 5 conflictos. 5 conflictos por la lucha por las rentas de las economías ilegales en las periferias. ¿Qué ha pasado con las periferias? Digamos, los estados desarrollados, pensemos en Estados Unidos, pensemos en Inglaterra, en Francia, en Holanda, en Alemania. Los estados saben que su poder va hasta donde vayan sus fronteras y son conscientes de la gran importancia que tienen las fronteras. En Colombia, nuestra torpe clase dirigente, que solo piensa en sí misma y en enriquecerse, nunca midió el significado y el poder de las fronteras. Pero el narcotráfico sí, la delincuencia sí. Entonces el desarrollo del país se focalizó en el centro. Un centro que tiene un desarrollo y bienes sociales y civiles y universidades y educación de muy buena calidad, y tiene justicia y tiene todo. Pero el resto, un país como un país paralelo, completamente disfuncional, donde no hay agua potable en el siglo XXI, donde no hay energía, y donde está habitado por colombianos que tienen los mismos derechos que tenemos todos. Un país completamente disfuncional. Y entonces, ¿qué pasó? Mientras estos miraban cómo se robaban, mientras esta clase dirigente, que nos ha gobernado 200 años, miraban cómo se enriquecían y cómo sacaban su plata y cómo se... Perdimos Panamá, perdimos Golfo de Coquibacoa en Venezuela, perdimos parte del Amazonas en la guerra con el Perú, perdimos 72.000 kilómetros de mar frente a San Andrés y apenas se están dando cuenta. Pero la delincuencia sí supo que las fronteras eran rutas de entrada ¿cómo se llama? Rutas de entrada cuando no se paga impuestos, del contrabando. Eran rutas de entrada del contrabando, de las armas y de salida de la droga. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos tiene, para terminar de ilustrarles esto, tiene Hawái,
que queda a 10 horas en avión de Los Ángeles. A 10 horas. Es una isla por allá en el Pacífico frente a la Polinesia. Y es un estado de los Estados Unidos, donde nació Obama. Tiene a Puerto Rico, tiene Inglaterra, tiene a las Malvinas. En el otro extremo, Inglaterra queda arriba al norte y las Malvinas queda abajo sur, pero las Malvinas es un territorio inglés. Holanda tiene las Islas Británicas, ¿cómo se llaman? Las islas holandesas, algo de Curazao, con la bandera. Eso es parte son territorios anexados. Aquí no, aquí las fronteras nunca les importaron a esta clase de gente. Y por eso el conflicto, y por eso toda la delincuencia y los narcotraficantes llegaron, y la guerrilla, llegaron a esas periferias, y ellos fueron los que ejercieron la justicia, y ellos fueron los que abrieron carreteras, y ellos fueron los que hicieron escuelas. Sí, así es. Bueno, entonces llega el Acuerdo de La Habana y nos vamos a sentar y vamos a reconocer que algo fallaba en este país cuando en determinado momento tuvimos 5 guerrillas actuando simultáneamente. Y aquí nunca hicimos una reforma agraria como la hizo Bolivia, como la hizo México desde 1917, cuando la Revolución Mexicana, que le entregó pues, la tierra a los campesinos, como la hizo Ecuador, como la hizo Perú, como la hizo Bolivia. Aquí nunca. Por el contrario, aquí se hizo una contrarreforma que la hicieron los paramilitares en lo más duro del conflicto. Digamos, ellos llegaban a imponer a través de la violencia extrema su poder en ciertas regiones, hacían una masacre, entonces la gente se desplazaba y los que quedaban, entonces llegaban detrás los otros diciéndole a la viuda, bueno, usted compra o también vende el territorio o también es objeto de o se desplaza. Entonces se fueron apropiando de una cantidad de tierras gracias al conflicto, porque esa fue una estrategia. Entonces en lugar de una reforma hubo una contrarreforma, y a eso se deben aquí esos grandes latifundios que fueron conseguidos a partir del conflicto, de la violencia. Entonces, bueno, se sientan las FARC y el Estado y vamos a hacer, primero que todo, ¿cuál es una de las causas más importantes del conflicto? Es el uso y la tenencia y la apropiación de la tierra en este país. Aquí la tierra fue entregada en la colonia en la conquista por España. Entonces España mandaba una cédula real y le decía a Jorge Robledo, usted va a ser dueño de todo, del Cauca para arriba hasta Antioquia. Usted y Sebastián de Belalcázar y no sé cuáles, porque pues conquistaron esos territorios para la corona española. Pero los dueños originales, los verdaderos dueños que eran los indígenas, ¿qué? No. Y eso fue pasando de familia en familia, de generación en generación, y ellos son los dueños de la tierra. Las tierras no están escrituradas, la mayoría no están escrituradas. Entonces, aquí se necesita una reforma agraria, y eso es la respuesta del Acuerdo de La Habana a esa primera causa del conflicto, que es la tierra, el uso, la tenencia y la apropiación de la tierra. Es un conjunto de reformas, de compromisos que hace el Estado y que hacen los combatientes. Entonces, la guerrilla dice, listo, yo me desarmo, pero usted me deja hacer política. El Estado le dice, listo, yo le dejo hacer política. Pero además, nosotros nos reincorporamos, pero usted nos da facilidades. Listo, yo le doy facilidades. Eso sí, el Estado dice, mis inamovibles son estos. Y la guerrilla dice, mis inamovibles son la participación política. Porque nosotros, el Estado no nos ha vencido, no vamos a entregar las armas, a dejar las armas para irnos a la cárcel. Entonces usted nos deja hacer política, el Estado dice sí, y ese es un inamovible. No nos vamos a la cárcel y nos dejan hacer
política. El Estado, en la negociación, que fue muy difícil, que duró casi 6 años, no tuvo otra opción y dijo, listo, pero entonces vamos a hacer la paz y se va a acabar esta guerrilla. Una serie de compromisos y de reformas económicas y políticas para reversar los efectos del conflicto y cambiar las condiciones que han facilitado su presencia en el tiempo. Decíamos, es un conjunto de 6 acuerdos que conforman una unidad, o sea, no se puede reformar uno sin afectar el otro, porque todos están estrechamente ligados. Son 6 acuerdos estrechamente ligados. El Acuerdo de La Habana tiene unos aportes inéditos que nunca se habían tenido en el mundo, digamos, en los acuerdos de paz. Hay una cosa, y es que fue el primer acuerdo de paz negociado después de la firma del Tratado de Roma. Antes, digamos, los procesos de paz de Nicaragua, de Guatemala, de El Salvador, de Irlanda del Norte, de Sudáfrica, se amnistiaba a todos los combatientes, se amnistiaban, todos los delitos se amnistiaban. Y claro, como de acuerdo con las razones, tenían acceso a los congresos de los países. En Angola se dieron 120 curules en el parlamento a los rebeldes. En Irlanda del Norte se dieron 75 curules. En Sudáfrica se dieron, no me acuerdo exactamente cuántos, y además la vicepresidencia y después la presidencia. Aquí en Colombia se negociaron 10 curules. 10 curules, y eso pues fue el escándalo. No, es no conocer un poco las razones del conflicto y la historia de los procesos de paz en el mundo. Yo tengo la diapositiva donde están las curules que le dieron, que se han dado en los procesos de paz de conflictos en el mundo, de los cuales el 92% de los conflictos del siglo XX en el mundo se solucionaron o se transformaron a través de un acuerdo político. Aquí pretendimos acabarlo por las armas durante 54 años y no pudimos, entonces hubo que negociarlo. Tiene unos aportes muy novedosos que vamos a ver enseguida. Y yo lo quise traer aquí porque en la campaña del plebiscito era impresionante la cantidad de mitos y de mentiras y de posverdad que utilizaron los contradictores en la campaña. Yo estuve aquí en una reunión en la asamblea departamental. Yo supe que venía, estábamos en pleno recorte de la campaña del plebiscito, y yo supe que venía Gaviria, José Octavio Gaviria, y yo le dije a las Claudias, vamos, que nos vamos a ir a hablar ese señor. No, yo quiero ir a ver qué dice. A mí nadie me invitó y yo fui. Era toda la gente pues del Centro Democrático, y Olguita Vélez, y bueno, todo. Entonces estaba José Obdulio, iba a hablar José Obdulio y iba a hablar otro parlamentario. Las reglas: no se podían hacer preguntas ni intervenciones, solamente al final usted podía pasar un papelito si tenía alguna pregunta, y no se podía hablar. Muy bien, empezó el señor y tenía un papel, como quien dice, permíteme este papelito. Tenía un papel, entonces decía, aquí, yo ya me lo había leído por ahí 3 veces, porque esto era en el 2016 o 17, que fue en el 2016. Yo los puntos ya me los había leído. Aquí en este acuerdo, el gobierno, los negociadores le están entregando el país a las FARC. Aquí en este acuerdo está consignado que les van a pagar a los excombatientes 1.800.000 pesos mensuales. Aquí en este acuerdo dice que van a acabar con el ejército y que le van a acabar con la propiedad privada. Y nadie, todo el mundo, sí. Y eso quedó en el aire. Entonces, yo no resistía. Entonces yo empecé a escribir, y escribí 5 papelitos. Le pedí al señor de al lado y escribí 5 papelitos. Cuando los recogieron,
porque era así, pero yo también tenía, me acuerdo, en esa época era de 279 páginas, después quedó en 310, ¿sí? yo lo había llevado. Yo decía, no puede ser, simplemente le puse, lea, por favor, el punto, lea, simplemente lea el punto 5, 2, 3, 1. Lea, por favor, el punto tal. Muy bien, ya se acabó la sesión de preguntas. Entonces cogen mis papelitos, yo había escrito 4 o 5. Cogen los papelitos y empiezan. Quedaron 3, cogieron los 3 y esos fueron los que leyeron. Estaba bueno tal, estaba bueno. Y la gente quedó pues, pensando eso, no hubo una réplica, no hubo una aclaración, y por eso es que ganaron el plebiscito, porque todo fue con mentiras y con la posverdad y diciendo que se iba a acabar la propiedad privada y que se iba a acabar todo. Resulta que no, el acuerdo fue hecho consultando las fuentes del derecho, primero la constitución política, no había nada, y mi esposo al principio me decía, no, es que no sé qué. Yo le dije, miren, no hay una sola línea que contradiga la Constitución. La Carta de los Derechos Humanos de la ONU, o sea, el derecho de los derechos humanos internacionalmente aceptado, que es la Carta de la ONU. El derecho internacional humanitario, que es la Convención de Ginebra y sus protocolos adicionales, y el Estatuto de Roma. Desde el principio se concibió así y así es. No violaba ninguna constitución ni ningún estatuto de Roma, que era lo que ellos le decían a la gente. Bueno, ¿cuáles son las condiciones que exige el Acuerdo de La Habana? Primero, la participación ciudadana. Ya vimos por qué. Si la paz no es de todos, Colombia no la tendrá, como dijo Kofi Annan. Y está consignada no solamente en la construcción de los acuerdos. Fueron 12 delegaciones de víctimas, fueron a La Habana, parlamentarios, población civil, se hicieron 6 congresos en distintas partes del país con víctimas, se recogieron propuestas, la participación ciudadana era fundamental. Y ahora no solamente en la construcción de paz, sino en la planeación, digamos en los que son los PDTs, los planes de desarrollo territorial, exigen la participación, es una paz que viene desde abajo. Entonces se reúnen las veredas, digamos, se reúnen y nombran un representante. Las veredas de estos municipios considerados sujetos de los PDTs, que son 170 municipios en el país, que son aquellos donde más expresión del conflicto, escenarios del conflicto armado, y ahí es donde se empiezan a desarrollar los planes de desarrollo con enfoque territorial que se llaman PDTs. Entonces es la gente, a partir de las veredas nombran un representante, esos representantes se reúnen y nombran entonces el representante de la vereda que va a ir al municipio. Entonces en el municipio se reúnen todos los representantes de todas las veredas y de ahí se escogen unos que van a ir al nivel regional, y del nivel regional que van a ir a... O sea, es la paz concebida desde abajo, paz con enfoque territorial. Bueno, la presencia y acción eficaz del Estado, esa también. Ese fue uno de los grandes compromisos, que el Estado ocupara las zonas que dejaba las FARC. Yo no sé si ustedes vieron esos días cuando, de la marcha final de las FARC, cuando ellos empezaron a abandonar los territorios, que la gente decía, ¿y ahora quién nos va a proteger? Y eran las que evitaban que llegara el narcotráfico, y eran las que evitaban que llegaran las motosierras. El Estado nunca llegó, llegó primero la delincuencia, llegaron primero los pelusos, el ELN, las disidencias de las FARC, y volvió a empezar la violencia. El acuerdo de paz tiene una serie de aportes inéditos a los procesos de paz y a la teoría de construcción de paz, como es, por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz. Ya les expliqué por qué, porque es el primer acuerdo que se hizo después de firmado el Tratado de Roma. ¿Y qué dice el Tratado de Roma?
Los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra son inindultables. No se pueden amnistiar, no se pueden indultar. Tienen que ser investigados, juzgados y sancionados. ¿Y cuáles son los crímenes de guerra? ¿Quién sabe? O los delitos de lesa humanidad. Las masacres, las desapariciones forzadas. ¿Y qué? El desplazamiento, el reclutamiento de menores, uno muy importante, la violación de mujeres, los delitos contra la integridad sexual. Esos delitos son inadmisibles e inindultables y además son imprescriptibles, según el artículo 28 del Estatuto de Roma. Pero entonces, ayer me preguntaban en la realidad, bueno, ¿y entonces por qué está Victoria Santino y está Pastora Lapa en el Congreso? Sí, y la respuesta es esta. La JEP apenas empezó a funcionar en forma una vez superado el problema de las objeciones. Ellos tienen que ir a la JEP, ellos y allá van a ser investigados, juzgados y sancionados. Lo que pasa es que el aporte que les decía, el aporte del acuerdo es una justicia que cambia verdad por penas, y vamos a ver más adelante cuál es la importancia de la verdad, que cambia verdad por penas y que trae unas penas distintas a la reclusión tras barrotes. Bueno, entonces la Jurisdicción Especial para la Paz, la Subcomisión de Género, la Subcomisión de Género, esto tampoco había existido en ningún proceso de paz en el mundo. ¿Y por qué? Porque es que las mujeres no solamente hemos sido víctimas, mucho más que los hombres, porque somos víctimas como esposas, como madres, como hijas, como hermanas, pero además porque nuestros cuerpos se convirtieron en escenarios de la guerra, con las violaciones, y porque además el 35% de las combatientes de las FARC eran mujeres, pero también los paramilitares tenían un gran componente de mujeres, y también el ejército. Entonces, cuando estaban en plena negociación del conflicto, Victoria Santino, que la van a tener aquí, yo no sé si ya saben, dentro de 8 días, no estoy, a pesar, nunca he podido estar cuando ella viene. Entonces, Victoria Santino se reunió con Jody Williams. Jody Williams es una premio Nobel de Paz que yo conocí en un gay festival, una señora bien simpática, bien. Y ella, entonces, con ella fueron y hablaron con el presidente Santos y le dijeron: hay que incluir un capítulo de género de la mujer, que se preocupe por la mujer, porque la mujer no solamente ha sido protagonista de la guerra, sino que ha sido víctima, pero además el papel que está jugando en la construcción de paz. Y yo vivo aquí, y somos muchas más mujeres que hombres. Mire lo que están haciendo las mujeres en los territorios, en construcción de paz, lo que han sido las mujeres como líderes para resistir el conflicto, como han sido líderes para transformar esas penas y esos traumas del conflicto. Piensen, por ejemplo, en las cantadoras de Ojayá, piensen, por ejemplo, en las tejedoras de Mampuján, piensen, por ejemplo, en las madres de Soacha. Miremos todas estas mujeres que estamos aquí trabajando por la construcción de la paz. Todo, el papel de la mujer ha sido un poco el de los hombres también. Entonces,
esta subcomisión de género no existía en ningún proceso de paz. El capítulo étnico, resulta que es que por constitución, como dice la Constitución Nacional, Colombia es un país multiétnico y pluricultural, y el conflicto con los indígenas ha sido también inmemorial. Entonces también se incluyó un capítulo étnico, y los indígenas estuvieron en La Habana e hicieron parte de la negociación para que ellos también fueran tenidos en cuenta en todos y cada uno. Y fuera de eso hubo indígenas en la guerrilla, y hay indígenas en el ejército, y hay indígenas también como trabajadores de paz, como líderes de paz. Bueno, y también en la política. El capítulo y ese enfoque definitivo de paz territorial, que es que la paz no se construye desde Bogotá ni desde los escritorios, y por eso es que tan fácilmente incitan a la guerra, porque como ellos no la han vivido, entonces este enfoque territorial de paz desde abajo, de paz construida desde abajo, es bien importante. Bueno, esto ya lo vimos, esto lo van a ver ustedes también, cada uno de los acuerdos. Hay que tener en cuenta esa, que es una unidad indivisible, los 6 puntos, que están transversalizados por el enfoque territorial, por el enfoque de género, aunque en la renegociación en la que participó Ordóñez, que era en ese momento el procurador, y también la otra, la que es ahora embajadora en París. Se me olvidó el nombre. Ella, Vivian Morales. Entonces, ellos confundieron el enfoque de género con la ideología de género, y en la renegociación exigieron que se quitara toda la parte que tuviera que ver con la población LGTBI, que no lo lograron, pero con el enfoque de género. Que el enfoque de género, a pesar de que sigue ahí, pero ¿qué pretendía? Primero, que en la reparación se tuviera en cuenta a la mujer, se tuviera en cuenta a las minorías indígenas, LGTBI, a los niños y a los ancianos, que fueran prioritarios. Eso se dejó de otra manera, pero ellos insistieron en que no, que el enfoque de género se refería a la ideología de género, por ser un poco como consecuentes con lo que habían hecho en la campaña del plebiscito, que fue falso todo, falso. Yo estoy Vivian Morales, estoy metiendo era religión. Y el presidente Uribe y el pastor han dicho que si votamos los acuerdos de La Habana se van a volver homosexuales. Está grabado, yo lo tengo. Y yo le dije, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Pero dónde dice eso? Entonces le dije, venga, pues ya todo el mundo se fueron, íbamos para otra playa, se bajaron y yo me quedé con él. Y yo le dije, mira, yo tengo aquí los acuerdos de La Habana, pero los tenía en el celular. Yo tengo aquí los acuerdos de La Habana. Revise, y donde encuentre una línea que diga eso, mejor dicho, le doy lo que quiera, pero eso no es así. Pues qué pena. Lo que pasa es que pues yo se le acabo de conocer. Yo le creo al presidente Uribe y le creo al pastor Arrazola. Resulta que empezaron los huracanes. Nosotros teníamos vuelo para las 7 de la mañana. Ahí solamente éramos 2 votos, mi esposo y yo, pues que logré después de un acto trabajo que se convirtiera, que entendiera la otra persona. Entonces, éramos 2 votos. Empieza este vendaval, retrasaron el vuelo, salimos de allá a las 2 de la tarde, llegamos a Pereira a las 2, en Bogotá se demoró el vuelo, yo llegué a Pereira a las 4:30 y ya habíamos perdido el plebiscito, yo no pude votar.
Y uno, increíble, yo decía, no puede ser, mejor dicho, qué batacazo tan espantoso. Pero esos mitos, esas mentiras, esa posverdad, que es parte también de la violencia cultural. Y pero los de la comunidad, muchos de la comunidad LGBT hicieron un comunicado en favor también de las iglesias, que porque lo que había ahí era mentiras. Hasta ellos estaban que por la religión, que porque Dios dijo, y que así salieron, y eso es una tristeza. Eso es imperdonable. Les cuento, y nosotros nos reunimos, yo me reuní aquí con el obispo, con otra persona que desafortunadamente no van a tener ustedes el privilegio de escuchar aquí porque ya está en Inglaterra, con André Gómez y yo nos fuimos. Y el obispo nos reunió a 22 curas de la diócesis de él abarca Belalcázar, y bueno, no solamente Risaralda, y hablamos y les contamos y todo, pero todos fue imposible con ellos. Está el Pacho, están todos esos curas de aquí, el de Cerritos, todos iban en contra de sí. A pesar de que el Papa les había dado una instrucción, pero ellos, la Iglesia siempre se ha puesto, no hay aquí ningún padre, no ni ninguna, que los hemos tenido. La Iglesia siempre se ha puesto al lado de las élites dominantes, siempre. Pero también hay sacerdotes que han defendido la paz. Sí, pero en general, claro, y hay, digamos, el Monseñor de Cali es buenísimo, pero son la excepción, ¿no? Y los claretianos, todas las imágenes que pusieron en la iglesia. Y los jesuitas. Los jesuitas. Sí, pero lo que son los curas y los de Bueno, estas son cada uno de los acuerdos de La Habana que ustedes los van a ver acuerdo por acuerdo con especialistas. Aquí, bueno, la JEP que ustedes saben que es el acuerdo de víctimas, el acuerdo 5, me quiero detener un poquito, el acuerdo 5, acuerdo de víctimas. El acuerdo de víctimas es el acuerdo de la Justicia Especial para la Paz. La Justicia Especial para la Paz, que tiene 3 componentes, 3 cuerpos, digamos, un cuerpo judicial, que es la Justicia Especial para la Paz. Es que el general, el acuerdo es de víctimas y sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, con la sigla de SID, bueno, ¿no está ahí? Sí. Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, no lo ven. Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y ese sistema integral tiene 3 componentes, que son, primero, un componente judicial, que es la Justicia Especial para la Paz, que tiene diferentes salas, que es la que va a investigar, a juzgar y a sancionar todos los crímenes de lesa humanidad, de genocidio, de guerra, todo eso, pero además los delitos de rebelión, sedición y asonada, que son los que pueden ser amnistiables e indultables. Entonces va a tener 2 salas, si el delito es amnistiable e indultable, entonces entra por aquí y se va por allá, y si es un crimen de lesa humanidad, entonces entra por aquí, y aquí hay otras 2 salas, entra por esta puerta, y aquí llega y hay 2 salas. La una, la que va a decir si de verdad ese delito pertenece a estas salas. La otra, entonces, donde usted reconoce su responsabilidad y se compromete a decir la verdad. Y luego entonces van a los magistrados. En los magistrados, entonces usted tiene varias opciones, varias penas. Primero, los que digan la verdad y nada más que la verdad, y esa verdad va a ser confrontada con expedientes de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo, con los informes de prensa, con los testimonios de todos los otros. Entonces sí, es la verdad y nada más que la verdad, y ya confrontada, investigada y todo. Entonces usted va a tener unas penas alternativas
de acuerdo con el delito, que van entre 5 y 8 años, y que tienen que ver con la restricción, no privación, restricción efectiva de la libertad. ¿Qué quiere eso decir? Que, por ejemplo, a mí me condenan a no moverme de Linares, no moverme, digamos, de Los Álamos. Yo no voy a estar tras rejas, pero no me puedo mover de aquí. Restricción efectiva de la libertad. A reparar a las víctimas, entonces me pueden condenar, digamos, a que yo tengo que construir una escuela aquí y a reparar a las víctimas con mi pecunio hasta donde me alcance, y si no, el Estado pues también ayuda o con la plata de las FARC. Bueno, porque yo dije toda la verdad. Resulta que yo vengo aquí y digo, no, yo la verdad que sí fui guerrillera y todo, pero yo no participé en el atentado del Nogal. No, ¿usted no participó? No, yo no participé. Entonces empiezan a cruzar testimonios y se ve que sí, y a mirar los informes de la fiscalía y a mirar, resulta que sí. Entonces me van a juzgar, pero cuando ya me están juzgando, yo digo, ¿saben qué? Yo sí, yo ya me acordé, sí, que yo sí participé. Entonces voy a tener entre 5 y 10 años de penas privativas de la libertad. Pero resulta, no, entre 5 y 7 años, 5 y 8 años de pena privativa de la libertad, tras rejas, tras barrotes con pijama de rayas. Pero resulta que el otro dijo, no, están equivocados, el general Ritualejo del Río, no, eso no es así. Todos esos testigos están diciendo falsedades. Yo no participé en la masacre de Mapiripán. Pues entonces demuestran que sí, y se va 20 años a la cárcel tras barrotes, sin apelación y no sin reducción de la pena, sin derecho a beneficios. Sí. Esa es la jurisdicción especial para la paz, que cambia verdad por justicia. Vamos a ver ahora por qué es tan importante la verdad. Tiene además 2 cuerpos extrajudiciales, que son la Comisión de la Verdad y la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas con ocasión del conflicto. ¿Esto por qué? Porque es que en Colombia hay 90.000 desaparecidos. Entonces no son solamente ellos, sino las familias que tienen derecho a saber qué pasó, si los enterraron, si están vivos, si los desaparecieron, a darles cristiana sepultura. El acuerdo 6 es muy importante porque nos muestra lo que es el acuerdo para la comunidad internacional, el apoyo que le ha dado la comunidad internacional, porque es, digamos, la noticia más importante para la comunidad internacional. Dicen que en la primera década del siglo XXI, la primera mitad del siglo XXI, es la noticia más importante que ha tenido el mundo, que es un acuerdo de paz negociado que acaba con la guerrilla más antigua y más violenta del mundo. Entonces, aquí tenemos cuál ha sido el aporte, cuál ha sido la participación de esa comunidad internacional. Entonces tenemos que, la misión política de verificación de las Naciones Unidas, que participó desde la negociación. Tenemos, cada uno de los acuerdos tiene como un padrino internacional que va a apoyar, que va a verificar y que va a ayudar y que va a impulsar a la implementación. Entonces, el acuerdo 1, que ya sabemos que es el acuerdo de tierras, la reforma rural integral, es apoyada por la Unión Europea a través de la FAO y del PNUD. El acuerdo 2, que es el acuerdo de participación política, apertura democrática, es apoyado por UNASUR, en este momento está en entredicho, por la cooperación suiza. La cooperación suiza es algo muy importante a nivel mundial, con mucha plata, porque esos suizos son muy ricos.
UNASUR, pues porque es que UNASUR está acá separado, sí, por Venezuela, todo eso sí. El Centro Carter de los Estados Unidos, el Instituto Holandés para la Democracia apoyan el Acuerdo 2. La implementación, el cumplimiento, la verificación, todo eso. El Acuerdo 3, la Unión Europea. El Acuerdo 3 es el acuerdo de, importantísimo, de el fin del conflicto, o sea, la reincorporación política, social y económica de los combatientes, su seguridad, su participación en política, que es el Acuerdo 2. Bueno, entonces lo verifican, lo apoyan, lo estimulan la Unión Europea, la UNESCO, el PNUD y el OCLAE. Este es un instituto, no me acuerdo en este momento qué es. El Acuerdo 4, que es el Acuerdo de Drogas y Sustitución de Cultivos Ilícitos. Lo apoya la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Comisión Global de Drogas. Y el Acuerdo 5, que es el Acuerdo de Justicia Especial para la Paz de las Víctimas, lo apoya la OAC, que es la Oficina del Alto Comisionado de Paz, esto es nacional, pero el CICR, que es una ONG la Cruz Roja Internacional, muy importante en el mundo, el Instituto de Justicia Transicional Europeo, la ACNUR y el Gobierno de Suecia. Esto es para mostrarles a ustedes el apoyo tan grande que le ha dado la comunidad internacional al Acuerdo de Paz. Si no fuera por ellos, esto ya se había acabado. Bueno, listo. Ya, hasta ahí llegamos. Ahora les voy a explicar cuál es el énfasis de esta corte. Tenemos ahí un cerdo. Entonces quiero que ustedes piensen qué es un cerdo para una niña. Nadie diga nada, piensen. ¿Qué es un cerdo para una niña? ¿Qué es un cerdo para un carnicero? ¿Qué es un cerdo para un lobo? ¿Qué es un cerdo para un artista? ¿Qué es un cerdo para un campesino? ¿Qué es un cerdo para una veterinaria? ¿Y qué es un cerdo para un musulmán? Voluntariamente. ¿Qué es un cerdo, por ejemplo, para una niña? ¿Quién me dice? Una mascota. Muy bien. Para un carnicero. Para un... Claro. Para un artista. Pensemos, por ejemplo, el matador. Pensemos, por ejemplo, el matador, que es un cerdo para matador. Una inspiración. Esa es inspiración. ¿Qué es un cerdo para un granjero? La fuente de negocio. ¿Qué es un cerdo para una veterinaria? Un paciente. ¿Y qué es un cerdo para un musulmán? Un pecado. Ellos no pueden comer carne, no pueden comer cerdo, es un pecado. ¿Qué nos muestra esta diapositiva? Diferentes verdades ante una misma realidad. El cerdo está ahí, esa es la realidad, pero para cada uno de estos tiene un significado absolutamente válido. O sea, nadie puede decir que para una niña no es una mascota, es lo que es, ¿no es cierto? Tenemos entonces aquí, a ver si este es el... Tenemos aquí entonces el énfasis de esta corte, de las últimas dos cortes, ha sido memoria y verdad. Vamos a ver por qué. Cuando uno habla de memoria y verdad, tiene también que hablar de historia. Tenemos entonces que la historia se ocupa de los hechos que están fijos en el pasado, porque la realidad es una. La realidad es lo que es el cerdo, que es ahí, y para la niña es una mascota, y para el musulmán es un pecado. Y
y para el otro es su sustento. O sea, es así, eso no lo puede cambiar nadie. Entonces, eso nos muestra que hay verdades múltiples, que son tan válidas la una como la otra, y que se refieren a esa existencia real y efectiva en el plano de los hechos. Es absolutamente válida la verdad de cada uno. Bueno, eso no sucede en la realidad de Colombia. Hay un ejército que tiene una verdad, que nadie se la puede negar. Hay una guerrilla que tenía una verdad y que nadie se la puede negar. Hay un paramilitarismo que tiene una verdad. Porque es que se me olvidó decir, pero ustedes lo saben, que el conflicto colombiano nació también en el momento de la Guerra Fría. La Guerra Fría era esa guerra entre Estados Unidos y Rusia, ese miedo por el comunismo que iba a invadir el mundo. Todo eso. Entonces, los paramilitares y los militares que fueron educados en la Escuela de las Américas tenían que luchar contra ese comunismo que nos iba a invadir y nos iba a volver como Cuba. Sí. Bueno, entonces cada uno tuvo su verdad, una verdad absolutamente válida. ¿Qué es la memoria? La memoria es también parte de esa verdad que tiene cada uno, pero que ha dejado una huella en la experiencia que vive cada uno. Una marca, un trauma, una herida, una cicatriz que es distinta para usted que para mí, pero que es de todas maneras un trauma, que yo la puedo superar, pero ella no. Que yo puedo perdonar, pero ella no. Que lo de ella fue mucho más grave que lo mío. Que lo de ella la afectó mucho más que a mí, pero que a mí también me dejó una marca. Pero la memoria, entonces, es plural, es el mismo hecho, pero la memoria es plural. Y la ventaja de la memoria es que es susceptible de manejo, que me permite liberación, sanación y perdón. Por esa resignificación que le da a los hechos, por ejemplo, el arte, por ejemplo, la posibilidad de contarlo, por ejemplo, esos grupos de víctimas que comparten su dolor, lo pueden transformar. El reconocimiento a la víctima, por ejemplo, las víctimas de la violencia política, nadie las reconoció. Allá no hubo reconocimiento de víctimas, ni justicia, ni verdad, ni perdón, ni reconciliación. Por eso la violencia se recicló. Y aquí tenemos ahora la oportunidad de hacer ese proceso de resignificación, de reconocimiento de las víctimas, de solicitud de perdón, otorgamiento del perdón y para lograr la reconciliación. La verdad es importantísima, es fundamental y no la podrán borrar, no la podrán cambiar, porque sin verdad no puede haber justicia, sin justicia no puede haber reparación, sin reparación no puede haber no repetición y menos reconciliación. La verdad nos reconcilia. Muchas de las, les voy a contar, yo fui víctima de un atentado. El dolor es muy grande, el trauma es muy grande. Cuando yo llegué a la casa después de estar 15 días en la clínica, 3 días en cuidados intensivos, no, 10 días en la clínica, 3 días en cuidados intensivos, yo tenía en ese momento, esto era el año 2000, yo tenía una columna en la tarde, era la época de las masacres, cada 8 días una masacre. La masacre del Salado fue 64 muertos, fue en enero, fue a finales de enero,
y mi columna era cada 8 días, pero en cambio a los 8 días fue la masacre de Mapiripán, pero en cambio a los 15, y nadie decía nada y se registraban, y yo era verdad, yo no escribía sino de eso. Yo nunca supe cuál fue la causa, pero intentaron matarme. Cuando yo llegué a la casa, después de estar en la clínica, yo escribí un artículo, mi último artículo, porque entonces mi marido me dijo, claro, es usted como que escribe y dice cosas y no sé qué, tiene que guardar un bajo perfil, tiene que no sé qué, bueno. Entonces, escribí mi última columna en la tarde, en la que dije, perdono a la persona que me hizo esto. La persona que me hizo esto no me conocía, o se confundió, o le pagaron muy bien para que lo hiciera. No sé quién es. Lo único que quiero saber es por qué me hizo eso. Estuve 10 años en que mi obsesión todo el tiempo era quién y por qué. ¿En quién pude yo inspirar ese deseo de matarme? Pues esa memoria de todos y cada uno, y la forma en que nosotros elaboremos esa memoria y esa verdad es fundamental para superar ese trauma. Y el trauma no es solamente personal, el trauma es colectivo. Hay un libro muy bueno, está solamente en inglés, que se llama Social Trauma. El trauma de la sociedad, que nosotros tenemos que superar. Ser capaces de trascender esta cultura de la guerra, que nos ha dejado tantos vicios, tantas formas de ver al otro, siempre como un enemigo, o como los malos y los buenos. El problema de este país no es de buenos y malos. El problema de este país es de unas estructuras sociales, políticas y económicas que han ocasionado este conflicto. Y los campesinos que siembran coca no es porque sean narcotraficantes ni terroristas, no es porque sean malos, es porque no tienen otra opción. Y los que se fueron voluntariamente a la guerrilla no es porque fueran malos, porque este país no les da otra opción, porque su casa la violaba el padrastro, y el padrastro la violaba porque nunca tuvo educación, o porque vivían hacinados en el mismo cuarto todos. Bueno, es tan complejo el conflicto, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo en Aparatico? Entonces, es la importancia de que conociendo la verdad, de que conociendo esa memoria, nosotros tengamos la oportunidad de tejer un futuro, de tejer unas redes en las que se entretejan la memoria histórica, la memoria personal y la memoria colectiva, para, teniendo en cuenta, conociendo la verdad de ese pasado, de lo que pasó, podamos actuar hoy para construir entre todos un futuro, una verdad de futuro diferente, porque conocemos lo que pasó, porque si no conocemos la verdad, porque si no conocemos la historia, se repetirá. Esa es la garantía de no repetición. Por eso la verdad es tan importante y por eso tenemos que entender que el sistema de justicia, de jurisdicción especial para la paz, cambia penas por verdad, porque la verdad es la única forma de lograr la reconciliación y la reconstrucción de este tejido social. Bueno, ustedes van a tener un texto muy bonito, es un texto de 2015, cuando apenas íbamos en el acuerdo 3. Ya habíamos empezado el diplomado, y yo ya había dado la primera corte, la segunda corte. Estaba de vacaciones en San Andrés y en San Andrés no hay periódico. El periódico llega con 2 o 3 días de retraso. Para mí son importantísimos los periódicos. Y yo me fui
ahora como martes, un 3 de enero, y me fui y encontré, un 4 de enero, y encontré el periódico del 2 de enero en el mercado, o alguien que viajó me lo llevó, El Espectador. Me senté a leer porque yo me leo todos los periódicos, desde chiquita me ha encantado leer periódico, y había un artículo, que es el que ustedes van a leer hoy. Les cuento esto porque es que es muy distinto ese artículo hoy que en el 2015, en enero del 2015 estaba empezando el año. Entonces se encuentra Ramón Izaza, que era un paramilitar, y se encuentra Martín Sombra, que era un guerrillero, en la cárcel. Yo no sé si ustedes conocen el texto, es muy bonito, y ellos empiezan entonces a hablar enemigos históricos, y empiezan a hablar, resulta que eran del mismo pueblo, que estudiaron en la misma escuela, que las familias vivían cerca, y que cada uno se fue por este camino distinto, el uno como guerrillero y el otro se fue a organizar las autodefensas del Magdalena Medio. Entonces yo, sobre ese texto, que vale la pena que lo lean porque es una excelente ilustración de todo lo que yo he dicho aquí, que identifiquen por grupos de trabajo para la próxima sesión compartir en plenaria los orígenes del conflicto en Colombia, lo que salga de ahí, las etapas del conflicto, el relato que cada uno va haciendo, los principales actores y las dinámicas de lucha de la guerrilla y de los paramilitares, y elementos para la reconciliación. Es un texto bien bonito, pues, pero el mérito para mí es que fue en el 2015 cuando nadie estaba hablando en este país de reconciliación.